preguntan, ¿no? Si ya esto lo que ha sucedido es una Nakba. Bueno, directamente en cuanto a dimensiones, ¿no? Estamos hablando de que lo que ha ocurrido en Gaza es ya mucho mayor que lo que ocurrió durante el 48. Es decir, en términos de dimensiones, es mucho peor. Estamos hablando de que en 1948 el número de muertos se calcula alrededor de 18.000 palestinos. Aquí estamos hablando de como mínimo 30.000 ya. Mientras que además después estamos hablando de que durante lo que se dice como la Nakba original, ¿no? En el 48, fueron desplazados unos 750.000 palestinos, fueron expulsados de sus ciudades. Mientras que aquí estamos hablando, evidentemente, porque la población también es mucho mayor, de 2 millones de desplazados alrededor, ¿no? 1,9, 2 millones. Y evidentemente la situación interna dentro de Gaza es mucho peor que la que hubo en el 48. Además, en Gaza estamos hablando de que es un segundo desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento de un desplazamiento, porque en Gaza ya había muchos campos de refugiados, por ejemplo. Em, entonces, directamente, eso en términos de dimensiones es mucho más grande. Igualmente, ¿no? Hay que decir que para algunos intelectuales palestinos, buena parte de los intelectuales palestinos diría, eh, normalmente se ha acuñado el término de que la Nakba se debe entender como un proceso, ¿no? Como un proceso que no termina y que es continuo mientras continúa esa desposesión por parte de Israel. Y por lo tanto, aunque ahora mismo se está hablando de una segunda Nakba por la significación que tiene, el impacto, y por eso se hablan esos términos, pero se considera que sería como parte de ese primer momento, es decir, que no hay una separación, que no hay un momento distinto, que es todo parte del mismo proceso. Después, bueno, quería comentar el tema de que, por ejemplo, se tiene que construir un puerto porque no hay puerto. Creo que es algo importante hacer notar. Y la gente podría preguntarse por qué no hay un puerto en Gaza. Es decir, ¿por qué no puede llegar la ayuda? Bueno, también como señalaban, ¿no? Es decir, Gaza no tiene una costa en la cual se pueda coger la ayuda llegando por los barcos por el tema del nivel del mar, etcétera. Y precisamente tienen que construir un puerto porque durante muchos años, ¿no? Desde que Israel salió de allí, se han negado a que se pueda construir un puerto en Gaza. Y Gaza tiene las capacidades para que se construya un puerto. No existe ningún problema en ese sentido. Es una cuestión de que nunca se autorizó. Y después, un aeropuerto, ¿no? Que también es una posibilidad. Un aeropuerto había en Rafah. De hecho, Arafat, si no recuerdo mal, llegó por avión en su momento, cuando llegó en el 93. Que Gaza fue la primera zona que formó parte de los primeros acuerdos de Oslo, los Oslo 1. Y, y Rafah tuvo un aeropuerto funcional durante bastante tiempo, pero en 2000, fue 2007 o 2008, no recuerdo ahora bien, pero Israel lo bombardeó y no permitió que se volviera a utilizar ese aeropuerto. Y ese aeropuerto está deshabilitado desde entonces. No sé si había alguna otra cuestión que se me esté olvidando. Sobre este tema creo que no, pero vamos, que están llegando muchas preguntas, así que voy a intentar como lanzarlas y así vamos avanzando con ello, ¿vale? Por ejemplo, nos preguntan sobre el tema de los asentamientos judíos que se querían construir en Gaza. Si hay alguna novedad sobre este tema, y ya lanzo la otra, si existe una comunidad palestina, entiendo que, o árabe en Israel que no esté bajo sistema de apartheid. Son dos temas distintos, pero los lanzo aquí para que no se nos pierdan. Vale, pues sí, el tema de la colonización. De hecho, hoy he visto que hay un cartel de que ha habido una segunda conferencia sobre la colonización en la Franja de Gaza, que han hecho pues igual que la primera, ¿no? Pero no ha sido tan grande, ha sido algo más pequeño. Creo que se ha dado, no sé si en Samaria, dentro de lo que es la provincia, una de las provincias ocupadas de Cisjordania. Los judíos siguen llamándolo Judea y Samaria por los nombres bíblicos, ¿vale? Y nada, parece que tendría que mirarlo aún, lo específico, pero que ha habido eso, una segunda reunión hoy 12 de marzo sobre los planes para colonizar Gaza. Y en ese sentido, volviendo a otra pregunta que se hizo al principio, habría un tercer grupo de protestas que no he nombrado, que sería precisamente quienes consideran que se debería ir más lejos.
que no se está siguiendo suficientemente duro la guerra y que básicamente lo que quieren es colonizar Gaza y lo que quieren es desplazar a todos los palestinos o matarlos. Ese grupo también es, digamos, minoritario, no es el grupo más grande de las protestas, pero, por ejemplo, sí que están teniendo un impacto directo sobre el terreno porque están sirviendo de excusa para bloquear la entrada de ayuda a Gaza, ¿no? Porque solo está abierto un corredor dentro de los 3 corredores que hay en el norte de Gaza, y ese corredor lo están bloqueando los manifestantes. Y si los manifestantes pueden plantar tiendas de campaña, pueden estar ahí cantando y festejando cada vez que se tira una bomba, es porque el ejército israelí y la policía israelí lo permite. Y lo dicen ellos mismos. Es decir, tenemos la complicidad, a pesar de que evidentemente no pueden decirlo en la cámara. No pueden reconocer que están con los manifestantes y que piensan igual que ellos. Porque siguen las órdenes del gobierno, pero tácitamente, ¿no? Permiten que eso ocurra. Hay que decir que esas protestas están siendo manejadas por un judío bastante importante que está acusado en Estados Unidos de asesinar a un palestino. En los años 90, si no recuerdo mal, en el 95, y es una figura bastante importante, ahora no recuerdo el nombre, tendría que mirarlo, pero es uno de los padres ideológicos de Ben Gvir, ¿vale? Y forma parte del movimiento cajanista y formaba parte del partido Kach, que es el partido del movimiento cajanista durante los años 90, que fue ilegalizado por parte de Israel después de la masacre de Hebrón en el 95. Después estaba La cuestión del apartheid, que es verdad que hemos explicado muchas veces que hay población árabe israelí en Israel, también palestinos que no tengan la ciudadanía, que supongo que es donde ponemos quizá el corte, pero que tienen derechos distintos, ¿no? Y incluso hay leyes distintas o la propia concepción del Estado-nación judío que se intentaba impulsar y que al final deja a los no judíos como fuera de ese orden de ciudadanos principal que hay en Israel. Entonces, si hay algún tipo de población árabe o palestina que no esté bajo sistema de apartheid. Sí, claro, hay, digamos, 3 categorías, ¿no? Están los que están en los territorios ocupados como tal, Gaza y Cisjordania. Después están quienes tienen estatus de residencia en Jerusalén Este, principalmente, que es parte de esos territorios ocupados, pero está anexionado jurídica y formalmente por parte de Israel. Esos tienen derecho de residencia y, por lo tanto, no tienen derecho a voto en las elecciones nacionales, pero sí tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Por norma, la política de los palestinos en Jerusalén es el boicot electoral. Si ellos votaran, que son prácticamente la mitad de la población, el 40 y pico por ciento si no recuerdo mal, básicamente serían determinantes en esas elecciones. Pero, por norma, boicotean las elecciones. La situación de los palestinos que viven en esa zona es que pueden perder su derecho de residencia en muchas situaciones distintas, bajo básicamente la autoridad administrativa que ejerce Israel, y no hace falta ningún tipo de ley, es decir, no hace falta ningún tipo de decisión de un juez para que te quiten el derecho de residencia. Se te puede quitar, por ejemplo, porque no eres leal a Israel. Se te puede quitar porque te vas a vivir a otra parte. Te vas a vivir a otra parte que no sea Jerusalén, te la pueden quitar y no puedes volver. Esto también pasa en Cisjordania, ¿no? Eh, Creo que hay un número de salidas de la ciudadanía que se pueden realizar y luego es complicado volver a entrar en algunos de estos bantustanes de los que hemos hablado muchas veces. Como que lo que favoreces con esta política en Cisjordania y sobre todo entiendo que Jerusalén, que es la parte anexionada formalmente, es el desplazamiento étnico, ¿no? Que es el objetivo de fondo. Sí, sí. No sabría decirte exactamente con el tema de los IDs, de los identificadores, porque lo que utilizan es un documento de identidad, ¿no? Y hay uno para residentes y hay otro para los palestinos que viven en los territorios ocupados, ¿no? En la autoridad palestina. No sé si ahí suele ser tan habitual que te lo puedan quitar. Pero bueno. Después está esa primera categoría, ¿no? Que es básicamente la que se da inmediatamente en el 48, que son los palestinos que se quedan a vivir dentro de Israel, ¿no? Dentro de las fronteras de Israel en la línea verde.
Esos palestinos, básicamente, hay un debate interno en Israel en esa cuestión y lo que se acaba decidiendo es que se les da los derechos civiles, ¿vale? Por lo tanto, tienen los mismos derechos civiles que el resto de ciudadanos de Israel. En general, están sujetos en prácticamente las mismas leyes, digamos, hay una igualdad ante la ley general, pero se les pone bajo la autoridad militar, ¿vale? Es decir, son un grupo de población que hasta el año 66 se les pone bajo ley marcial. Y esto significa una serie de restricciones de movimiento y de lo que pueden hacer, en qué actividades pueden participar. Estos ciudadanos tienen derecho a voto y, de hecho, tienen partidos políticos propios, aunque durante los primeros años de la historia de Israel normalmente tienen partidos satélites, digamos, ¿no? Partidos que básicamente están apegados normalmente al laborismo, que era el partido dominante por entonces, y que lo que buscan es, pues, simplemente algún tipo de beneficio para sus comunidades a cambio de esa participación. Los ciudadanos, como digo, están sujetos a importantes restricciones y normalmente están los que son los beduinos, que son los que viven en el Negev, y después están los que viven en Galilea. Esos son principalmente los dos grupos de población de palestinos. Después están los que viven en las ciudades, como Haifa o en otras ciudades como Lod, por ejemplo. Pero la cuestión es que en esas zonas, ¿no? Del Negev y en Galilea, lo que se implementa es una política por parte de Israel de control de esa población para que no crezca fuera de esas bolsas y para controlar básicamente hacia dónde se expande esa población. Actualmente, digamos que más o menos es un 20% de la población palestina con ciudadanía israelí. Es algo que ha ido creciendo debido a que los nacimientos de ese grupo de población son mayores que entre los israelíes en general, debido a que esas clases medias más seculares tienen menos hijos. También ocurre, por ejemplo, en relación con los ultraortodoxos, que tienen muchos más hijos, tienen 8 o 9 hijos, por ejemplo. Entonces, en esas poblaciones los palestinos están sujetos a muy importantes restricciones porque además también hay una serie de ordenanzas municipales que permiten a los israelíes decidir quién puede vivir en sus pueblos, ¿no? Pueblos que muchas veces son pueblos que han sido limpiados étnicamente y en los que antes vivían palestinos, pero que ahora, básicamente, bajo esa autoridad municipal, los israelíes pueden decidir, los israelíes judíos, para mantener la cohesión social bajo esa excusa, quién puede entrar a vivir en ese pueblo. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre de manera de facto es que un palestino no puede vivir en ciertas zonas porque no tiene la autoridad de los propios judíos israelíes. Entonces hay una discriminación obvia, que no es evidentemente en la misma categoría de discriminación en la que viven otros palestinos, pero también es una discriminación.